Bien, estoy en la compañía del doctor Iván Rodríguez, rector de la Universidad Ricardo Palma y expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, porque como ustedes saben ya en breve debe estarse discutiendo en el seno del Congreso de la República este proyecto que ha emitido la Comisión de Educación del Parlamento en torno a la nueva ley universitaria. Hace muy pocos días el Poder Ejecutivo remitió un proyecto, digamos, que de alguna manera, no sé si la palabra es complementa o colisiona, pero que entra en el ámbito de aplicación de la norma con la creación de una superintendencia de la educación superior en el Perú. El proyecto de la Comisión de Educación, dicho sea de paso, ya preveía esa creación de esa entidad superior y reguladora, y este proyecto del Ejecutivo entra a tallar en ese asunto en particular. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros. Es importante que una autoridad como usted, una persona como usted, pueda darnos su palabra ya a puertas de una discusión tan importante. ¿Qué opina usted de toda esta discusión, doctor Rodríguez? ¿Cree que se ha hecho, este proceso de debate se ha llevado por los canales adecuados, que han participado todos los que tienen que participar, o hay algo de lo que deberíamos arrepentirnos? Bueno, lamentablemente este proyecto de ley universitaria que está ahora en la agenda del Pleno adolece en los aspectos sustantivos y en su aspecto adjetivo, o sea, en el fondo del asunto, es decir, en el tratamiento de la universidad como institución y en su proceso, en su procedimiento interno, porque se ha debatido en una forma que, según las informaciones que hay, por ejemplo, no han votado los titulares de la Comisión de Educación, sino los accesitarios. Y por lo menos el proyecto que mandan a la directiva para que entre a la agenda del Pleno, ahí está firmado por algunos y efectivamente está firmado por accesitarios. Y se ha aprobado por capítulos, cuando debería de haberse discutido por artículos. Ha habido fecha en que han aprobado 3, 4 capítulos o varios capítulos, en todo caso, que hace que no signifique un texto verdaderamente debatido, escuchando a todas las partes. Ahora, fuera de el ámbito estrictamente congresal, en lo que corresponde ya al mundo académico, el general Mora ha hecho algunos foros o ha participado en algunos foros, pero él está ya dirigido en una forma de pensar. Él cree que el proyecto de ley es la fórmula de la solución de los problemas y naturalmente no hay permeabilidad para que recojan las objeciones que se hace fundamentalmente en lo que le es esencial a la universidad. Lo que le es esencial es su autonomía, y con la superintendencia verdaderamente queda totalmente la universidad despojada de su autonomía, porque las decisiones ya no serán las de sus órganos de gobierno, es decir, de su consejo de facultad, consejo universitario, su asamblea universitaria, sino ya el parecer del funcionario, de lo que se llama la superintendencia. ¿El proyecto que envió el Ejecutivo en ese aspecto mejora, empeora, flexibiliza el proyecto que estaba en la Comisión de Educación? Bueno, en mi concepto es más duro. Es sí, mucho más exacto, es más fuerte, porque ya no solamente ha variado, por ejemplo, en la composición. En el proyecto de la Comisión de Educación se establece una composición de 9 personas, 5 que representan a diferentes entidades y 4 por las universidades, a razón de 2 por nacionales y 2 por las particulares. Pero ahora tienen 7 miembros. Un superintendente que va a designarlo el Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Educación, otro que es un representante del Ministerio de Economía y Finanzas con rango de director general, y los otros 5, según el texto de la ley, dice que son ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que van a ser escogidos por concurso público, pero ahí no aparece quién va a ser el concurso público. Ni cómo. Hay algunos requisitos
que no son uniformes. A unos se les pedirá que sean doctores y con categoría de profesores principales, otros solamente doctores con 10 años de experiencia, investigación, publicaciones en revistas indexadas, y un tercer bloque que solo se le pide maestría y experiencia profesional también por 10 años. Pero estos van a ser nombrados por 3 años, renovables, o 5 creo. El superintendente lo nombra el ejecutivo, y en realidad estos 5 van a constituir el Consejo Consultivo, que tiene ciertas competencias, pero todas ellas tienen que enmarcarse en las directivas, en los planes, en las políticas del Ministerio de Educación. Entonces, la tan deseada y ansiada autonomía, pues ahí está mucho más en riesgo con el proyecto del Ejecutivo. Ahora, que sí. Entiendo que eso es un peligro real y tiene que evitarse, o en todo caso llegarse a una regulación lo suficientemente detallada como para tener la garantía de que eso no va a ser así, y si tiene que modificar, pues que se modifique. Pero por el otro lado del tema, doctor Rodríguez, usted sabe que hay un evidente problema con el tema de la calidad de la educación superior, por un lado. Que los mecanismos de certificación que actualmente existen quizás no son los mejores ni los suficientes, y por otro lado, que con este concepto de la creación de universidades, digamos, a medida o con criterios muy relajados, ha convertido prácticamente la educación superior en una mercancía, y con niveles de calidad pues ínfimos, ¿no? Lo cual es preocupante. O sea, hay muchos padres de familia, personas que están pagando por una educación de muy bajo nivel, sin ningún tipo de control, y que eso hace muy poco bien, digamos, al Perú y a la economía del Perú. ¿Qué hacer con ese otro tema, doctor Rodríguez, que es preocupante? O sea, entiendo que instituciones de la calidad y la trayectoria como Ricardo Palma, Católica, Cayetano, Pacífico, Lima, San Marcos incluso, que tienen gran trayectoria, pues tienen los suficientes filtros y preocupaciones por ir mejorando en su calidad. Pero lo que vemos, doctor Rodríguez, es que no es así en muchas otras universidades. ¿Qué hacer? Bueno, no son características del conjunto, ¿no? Sino son características que van al extremo. En el extremo negativo, efectivamente, hay algunos hechos que no agrada a los propios miembros de la comunidad universitaria. Pero lo que le puedo decir es que con la legislación vigente hay los órganos y hay los procedimientos para corregir cualquier desviación, pero no se cualquier ha hecho, cuestión. Claro, es que fíjese, la acreditación se ha implantado en el Perú hace poquitos años, y el CONEAO que se ha creado está trabajando, bueno, ya tiene sus indicadores, estuvo construyendo sus indicadores, recién le han dado un presupuesto decente, porque en realidad en el Perú es así, ¿no? Yo puedo hablar por la Asamblea, claro. El presupuesto que le dan es de 5 millones y su funcionamiento es mucho más, 50 trabajadores, y con los recursos propios podían llegar a 100, pero para todo el país, 2 abogados, un solo auditor, y el auditor depende de la Contraloría General de la República. Entonces, ¿cómo quieren que hagan auditorías? ¿Cómo quieren que se hagan muchas cosas? Nos impusieron... Mire lo que pasó con la Garcilaso. Sí, nos impusieron la elaboración de los carnés universitarios, pero nunca dieron un centavo. Entonces, el órgano correspondiente tiene que ver cómo financia eso, ¿no? El Registro Nacional de Grados y Títulos también sin un centavo. Se le dan atribuciones y competencias, pero nunca acompañados del financiamiento, que es totalmente indispensable. Entonces yo digo, sí es naturalmente una preocupación, responde a una realidad. Yo digo, las universidades son hechuras de la ley, y los errores son de los legisladores que han dado lugar a todo esto, ¿no? Por ejemplo, no había filiales y ninguna universidad puso filiales, pero si se da la ley, y se da la ley de una manera tan general, que entonces se produce un desborde, universidades
universidades nacionales y privadas del IMI de provincias comienzan a poner filiales. Cuando se dieron cuenta que se había cometido un grave error, pues se tuvo que dar otra ley prohibiendo las filiales. Entonces hay una falta de visión en los legisladores de cuál es lo delicado de una ley sobre educación, porque sus efectos no se sienten ahora, ni se va a sentir el próximo año, se llegan a ver a 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces los problemas de ahora son los problemas que vienen de años atrás. Y quizás, doctor Rodríguez, el problema de fondo es, digamos, eso lo vamos a hablar luego de la pausa, esta equivocada creencia de que la educación superior tiene que responder a criterios estrictamente de mercado. Yo que soy un liberal, por ejemplo, que creo en eso, pero pienso que tratándose de la educación, pues no necesariamente es así, sino que la educación tiene que tener criterios, además de mercado, tiene que tener otro tipo de criterios, ¿no es cierto?, como el tema de la excelencia, el conocimiento universal, amplio, sin limitaciones. Y por supuesto el tema de calidad, ¿no es cierto? Claro. Pero luego vamos a hablar de ese tema. Estamos con el doctor Iván Rodríguez, expresidente de la Asamblea Nacional de Rectores, hablando de la nueva ley universitaria. Y volvemos.